Cuenta la leyenda que en 1905 una pareja emprendedora de Buenos Aires decide formar su casa bodega aquí en General Alvear. Anselmo Cremaschi y María Antonieta empezaron a formar la bodega con mucho emprendimiento, y con el pasar de los años la bodega empezó a decaer, las ventas, la actividad económica, y aunque Anselmo permanentemente buscaba la solución. A raíz de estos problemas empezaron a haber discusiones en las parejas, cuando un día gris y lluvioso estaban desayunando cuando comienzan a discutir, donde no pueden solucionar esa discusión y ese problema hasta el almuerzo. En este momento Anselmo agarra un cuchillo donde se lo clava y deja un gran charco de sangre en el piso, donde termina con la vida de su mujer. El hombre, muy enojado, decide esconder el cuerpo de la mujer en un lugar de la bodega menos visitado. Con el pasar del tiempo, Anselmo decide construir piletones con dos objetivos. Primero, para esconder el cuerpo de su amada, y segundo, para mejorar la producción del vino y su economía. Cada luna llena, a las 3:33 de la madrugada, el espíritu de la mujer deambula por el lugar, donde se escuchan ruidos de cadenas y radios que se encienden y apagan. Este hombre nunca puede encontrar la paz en este lugar, hasta que finalmente el 14 de septiembre de 1983 fallece y le deja el cargo a su hijo Víctor Cremaschi. Hoy la justicia se paga en otro lugar que no corresponde a la tierra. Al día de hoy, los empleados de la bodega, que funciona como lugar turístico y nombrada monumento nacional, cuentan que escuchan a una mujer lamentándose, al igual que ruidos de cadenas y radio. Suena esa radio, la radio que nadie encuentra, pero que muchos dicen que indican el lugar donde se encuentra el cuerpo de esta mujer. General Alvear se ubica al suroeste del territorio provincial. Su superficie es 14.458 km², lo que lo ubica en tercer lugar de la provincia según su extensión. Limita al norte y al oeste con San Rafael, al sur con la provincia de La Pampa y al este con la provincia de San Luis. Sus distritos son Boven, Alvear Oeste y San Pedro de Altoén. Según datos del último Censo Nacional de Población, realizado en 2010, nuestro departamento cuenta con 46.156 habitantes. La historia nos enseña que los países de Argentina, Brasil y Uruguay se encontraban con extensas zonas deshabitadas. Esto favoreció a la inmigración europea, quienes arribaron al puerto de Buenos Aires en barcos de vapor. En Europa habían avanzado las tecnologías en lo que eran las maquinarias y las industrias, pero no habían alcanzado para toda la sociedad. Había quedado mucha gente desempleada y veían buenas oportunidades de trabajo en lo que eran las tierras americanas. Entre 1871 y 1915 en Argentina ingresan 5 millones de inmigrantes, italianos la mayor parte, franceses, rusos, eslavos, ucranianos, polacos, japoneses, holandeses, entre otros, formando un gran abanico de lenguas y culturas. Mientras en Europa aumentaba la población y las guerras, en América se necesitaba gente para trabajar las tierras. Eso llevó a que se facilitara la inmigración y con ella trajo campesinos, artesanos y comerciantes, a los cuales se les otorgaba tierras fiscales para el cultivo y cría de ganado, y con el tiempo estas tierras fueron valorizándose por su tipo de producción. La llegada del tren a Mendoza en el año 1884 se terminó el aislamiento de nuestra provincia, se abarataron los costos de la mercadería y se favoreció la llegada de inmigrantes a la región de Cuyo. Varios de estos viajeros llegaban con sus familias, otros de bajos recursos llegaban solos. A lo largo de meses de trabajo podían traer a sus esposas e hijos. La mayor parte de los inmigrantes italianos se dedicaban a la vitivinicultura y los españoles se volcaron a la chacra y al comercio. También llegaron franceses y siro-libaneses. Entre los inmigrantes
llegan a Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, la familia Cremaschi, que en esos días se contaban viviendo con los beneficios del modelo agroexportador. Y por ese momento, la zona de Chivilcoy comenzaba a vivir una transformación importante y se convertía en el epicentro de la llegada de los primeros colonos europeos al país. Tiempo más tarde, la familia Cremaschi adquiere una propiedad en 1912 en el sur de Mendoza, en las tierras de General Alvear. En ese momento, el hijo de la familia Cremaschi, Víctor Manuel, se encontraba realizando sus estudios primarios en Chivilcoy. Los Cremaschi, con gran parte migrante italiano, comienza a implementar vino y rápidamente introduce su vino en pequeñas bodegas. Poco a poco se va entrando en el conocimiento de la industria vitivinícola, de procesos menores de trabajo agrícola hasta sistemas complejos del comercio de ese producto, a lo que le lleva a ser un hombre experimentado en la vitivinicultura. En general, Anselmo Cremaschi y su esposa María Antonieta se establecen en el año 1905 en una casa bodega. Es un arbusto tipo enredadera. Las fincas donde se produce están divididas en parcelas. Los álamos que tengo atrás eran los que protegían del viento porque son muy grandes, y la vid cuando se cosecha tiene el nombre de vendimia. Antes se utilizaban canastos de mimbres y ahora se utilizan tachos grandes de plástico. En época de vendimia llegan gran cantidad de trabajadores, lo mismo son trabajadores golondrinas que vienen de otras provincias y de países limítrofes. En la época del 70, Cremaschi elaboraba más de 30.000 litros de vino. Luego recién cosechadas depositadas en los lagares de la bodega, son seleccionadas dependiendo de la clase de vino que se busque. Los lagares tienen un tornillo giratorio gigante en su fondo para triturar la uva, separando el mosto y el orujo del escobajo, y a partir de la fermentación de esto se llega a las diferentes clases de vino. En la década del 30 las piletas eran binarias. Se elaboraba el vino, se prensaba el racimo completo y se descartaba una borra que era la semilla y el palito. El vino se elaboraba con temperatura que arrojaba la fermentación. El azúcar se convertía en alcohol y luego sacaban el vino y lo fraccionaban. Uno de los grandes problemas a solucionar que tenían eran los terribles accidentes que sufrían los obreros. Cuando se decanta la borra, a aproximadamente 1 metro, tenían que descubrir un pedazo, y ahí es cuando varios obreros morían de intoxicación. Tenían más o menos 8 piletas de 370.000 litros. Bueno, por esta razón a Cremaschi se le ocurre hacer piletas con una tapa de fondo para proteger a los obreros de la intoxicación que sufrían. Son de 370 litros de agua, y para protegerlo a los obreros solamente se abría la tapa de abajo para poder sacar el líquido abajo. Son de 370 litros de agua. En 1933 el vino se llevaba en ferrocarril hasta Buenos Aires, donde se hacía su fraccionamiento. En 1947 se constituye el primer cilindro cónico, que es como este, y el 9 de abril de 1948 se patenta la vinificación, que es aquel. El cocido del vino era fraccionado y envasado y listo para su comercialización. Algunas décadas atrás, el vino de mesa producido en Mendoza era fraccionado y embotellado en Buenos Aires. Para garantizar la calidad del vino, Cremaschi se le ocurrió con un papel en papiro, ¿sí?, ponerlo dentro de una cápsula de vino dentro de la almajuana. Cuando se iba a destapar esa almajuana, la cápsula salía al descubierto y de esa manera quedaba con la calidad del vino de la misma manera desde cuando se envasó. Era una manera de incentivar la idea de tratar de fraccionar el vino en origen, o sea, en este caso en Mendoza. En el año 2019, Mendoza produce ahora 10 millones de hectolitros. El sistema de vinificación continua o fermentación Cremaschi, de Mendoza al mundo. Tras algunos experimentos, en 1948, Cremaschi patentó este sistema y lo llamó el sistema de vinificación continua, o también se conoce como el sistema de fermentación Cremaschi. Este invento revolucionó la vitivinicultura al tal punto que con mejoras e innovaciones
aún sigue vigente en muchas bodegas del mundo. Cremaschi decidió plasmar el revolucionario invento mediante obras artísticas que además contribuyen un amplio homenaje de la historia de la vitivinicultura desde las civilizaciones antiguas hasta la actualidad. Fueron encargadas a prometedores jóvenes del medio, Mariano Pajés en escultura y Carlos Alonso en pintura. Estas obras convirtieron la bodega en un vasto espacio donde confluyen industria, arte e historia. El conjunto escultórico de Pajés está dedicado a celebrar la civilización egipcia, cuyo legado artístico ha permitido conocer los procesos milenarios en la producción del vino. Comprende una estatua sedente que representa un faraón y un muro de fondo en talut, con bajorrelieves que toman escenas del Egipto faraónico. El faraón, un bloque monumental de 3,50 metros de altura, aparece con los atributos reales y está caracterizado por la fisonomía de Cremaschi. En el friso, las escenas y jeroglíficos egipcios grabados en la piedra bajo relieve inciso reproducen motivos originales estudiados a partir de la colección bibliográfica del Dr. Rosenwalzer, egiptólogo residente en Argentina. Se encuentran narrados el cultivo de la vid en forma de emparrado, la pisada de la uva en un tacho por hombres egipcios y nubios, sostenidos por cuerdas, el prensado con sacos de telas retorcidos por un torno de madera y recogido en un recipiente de cerámica. También muestra el almacenamiento del vino en las ánforas de cerámica selladas por arcilla y marcadas de acuerdo a su origen y cosecha, y el transporte a través de barcas reales. Finalmente, se hace alusión a la ceremonia de ofrenda de los vendimiadores ante la diosa Cobra. El artista ha logrado recrear el sentido colosal y de eternidad del arte egipcio. El mural de Alonso en el interior del antiguo edificio de administración representa la actividad vitivinícola al promediar el siglo XX, la poda de la parra, la fumigación, la cosecha con tachos de metal y el tambor donde se realiza el proceso de fermentación continua. Las figuras aluden al origen extranjero de los colonos del departamento y de la misma familia Cremaschi. Actualmente se encuentra en poder del municipio de General Alvear, la cual la ha convertido en un complejo cultural visitado por miles de turistas locales e internacionales. Tragedia en Alvear. Un hecho escalofriante en el sur de Mendoza conmueve a grandes familias en nuestro departamento. Se trata de Anselmo y Antonieta Cremaschi, ambos fundadores desde 1905 de la reconocida bodega Faraón. Esta pareja ha sido protagonista de una verdadera tragedia en la madrugada del pasado 22 de febrero de 1925, donde Cremaschi ha dado a muerte a Amadeo Pascualín, un hombre muy joven de apenas 28 años, de profesión chofer de Antonieta de Cremaschi, con quien mantenía una relación amorosa desde hace un tiempo. Todo esto llegó a los oídos de Cremaschi y él mismo lo asesinó de 2 disparos, dejando a su único hijo Víctor sin su madre. Un caso que fue tapado por la justicia durante 5 años, hasta que en 1930 se supo la verdad. Una verdad que involucra a la familia Cremaschi.